¿Comentario? Jóvenes, ¿alguien algún comentario? 3, 4 minutitos, pero no mucho. Si no, entramos al avance. Ya, nadie quiere comentar. Ya, ¿cómo estamos de audio? ¿Alguien me confirma? Daniel, Bien, dice, bien, bien. ya, ¿Todo muy bien? bien, ya. Está muy bien. Entonces, hoy día vamos a empezar a ver lo que es la auditoría especial en el sector público. Podríamos llevar en una clase, 2 clases, 3 clases o un mes. Ya, voy a ver cuánto desactívenlo su micrófono, porfis. Ya, una vez que participan, lo desactiva. Ya, para que no haya, ya se está compartiendo, ya está compartiendo. Ya podríamos dar la clase en una clase, en 2 clases, en una semana, en un mes. Lo ideal sería dar esto en un mes por lo menos. En un mes, 2 clases por semana, 8 clases. Eso sería lo ideal porque tú sabes hacer auditoría especial y vas a saber auditoría forense. Pero a veces también estamos limitados en el tiempo. Estamos limitados en el tiempo y vamos a ver algunas cositas interesantes aquí en este tema de la auditoría especial. Les he dado a ustedes como trabajo que ustedes lean y les he dado la última versión 2019. Mis diapositivas tienen algunos errores porque están versión 2012. Ya hoy día estaba actualizándolo y no lo he terminado de actualizar, pero vamos a corregir en el camino. Ya han introducido algunos elementos. Quisiera hacerles un poco de historia de la norma y haremos un poco de historia de la norma para entrar, cómo viene. Ya haremos acá, esto lo recorremos y vamos a hacer una pequeñita historia de las normas. Ya vamos a hacer una línea de tiempo. Copiaremos, copiar, pegar. Ya quiero que entremos en contexto, Vamos a sacar, no me consta la norma, pero así dice los libros. Ya tengo un libro donde habla un poco de historia de la normativa. Y haremos una línea de tiempo, cómo aumentamos el grosor. Ya tenemos cómo llegan todas las normas, ¿ya? Las normas a nivel de auditoría, vamos a insertar tiempitos, ya lo tenía en mi casa ya lo tengo, ya, pero el problema es que tengo 2 computadoras, 3 computadoras, uno en mi oficina y una en mi casa y una portátil. Y por ese lado es que hay ciertas cosas que los dejo en mi casa, en mi computadora de mi casa, y, y también hay algunas que los hago aquí. Y esta historia ya lo tenía en otro lado. Pero vamos a hacer un resumen muy cortito y rápido para entrar. ¿Cómo es? Y de todos formas, ustedes tal vez ya han visto. Espero que hayan visto. Em, Más o menos 1980, ya vamos a poner, ya no lo voy a precisar exactamente, no lo voy a precisar exactamente, pero 1880, perdón, 1880. Ya existía la auditoría de la contabilidad de antes, sí, pero a partir de 1880 se ha intentado, ahora sí ya vamos a hacer rápido. A partir de 1880 se han empezado ya las organizaciones de profesionales han intentado ya realizar estándares, normas uniformes y uniformes, hacer auditorías. Ya, y voy a hacer un resumen hasta más o menos 1939, así más o menos. Ya a grosso modo voy a hacer. A grosso modo, aquí se han intentado hacer boletines, folletos para hacer auditoría financiera, ¿ya? Diseño, insertar, auditoría financiera. Aquí pondremos, todo inicia con la auditoría financiera. Auditoría financiera y vamos a cortar más pequeño. Ya, esta historia ya lo tengo en otra diapositiva de otra materia, ya, pero ni modo, vamos a hacer un super resumen. Aquí, resumen del resumen del resumen, ya. Entonces, se han empezado para hacer auditoría financiera y se han empezado a sacar folletos, boletines.
Ya se han empezado a formar se ha empezado a formar lo que es el Instituto de Auditores Americanos. Y un poco vamos a ese diseño. A partir de 1939 ya se empiezan a emitir ya con mucha más precisión estándares. Ya no les voy a precisar ahorita las fechas exactas, pero a partir de 1939 ya se empiezan a hacer las famosas declaraciones se crean, en el 46 se crea el comité ya, pero ya empiezan las AS. Empiezan las AS, en 1940 también empiezan las NIAS, las IFAC, pero empiezan con las guías. Ya más o menos en esta época también, ya vamos a poner aquí, a nivel internacional empiezan con las NIAS, pero no se llamaban NIAS, se llamaban guías. Ya guías se llamaban. Entonces, se han empezado a estandarizar las normas de auditoría. ¿Pero qué normas? Normas de auditoría financiera. Y todo esto ha ido evolucionando. A ver, todo esto ha ido evolucionando a partir de 1940 más o menos. Ha ido evolucionando las normas hasta llegar, a ver, más o menos, em, haremos más o menos hitos. Más o menos por los 40 han empezado a salir ya teníamos un conjunto de estándares para hacer auditoría financiera, cómo evaluar el control interno, los objetivos de la auditoría, hasta los 1948 más o menos. Ya se han empezado a tener estándares, más o menos en esta época nace lo que llamamos las nagas, ya empiezan a salir las nagas. Se empiezan a generar normas, estándares que sean aplicables a todos. Ya empieza a desarrollar mucho más la profesión, las nagas. Ya, pero hoy en día ya las nagas es el conjunto de normas. Ya antes estaban las SAS 1, ha ido desarrollando. En las SAS 16, por ejemplo, en tema que nos corresponde de auditoría forense, estaba el tema de fraude. Después ha pasado al 30 y tantos, al 44, 40 y tantos. Después ha pasado en otra versión o en actualización a las SAS 98 y actualmente en tema de fraude, en tema de corrupción, solamente esa partecita de fraude se clasifican más o menos en la SAS 122 AUC, por ejemplo, en tema de fraude, AUC 240. Lo que se ha buscado con el proyecto Claridad, a partir del 2012-2014. Ya las normas son dinámicas, se van modificando. Tengo algunas normas históricas en físico porque no hay digital, y los consulto de vez en cuando cómo ha ido evolucionando las normas. Ya esta historia que les estoy contando también he sacado de esos libros, pero también hay en el internet. Ya, pero de algún lugar tenía que ir viendo. Ya estamos hablando aquí 2012 a 2014. Ya es el proyecto Claridad que de aquí adelante a nivel internacional entran las SAS. Ya en Bolivia más o menos ha debido entrar entre el 60 o 70, hay que investigar. Eran copias de las Nagas, eran copias de las SAS y entra más o menos en la época de los 60, 70 ha debido entrar las normas de auditoría. Ya, y ustedes ya saben las normas de auditoría. No he hecho historia de las normas de auditoría gubernamental, habría que ver. Tenemos aquí norma de auditoría gubernamental de las últimas versiones. Yo he trabajado he trabajado con las normas de auditoría gubernamental. Estábamos recientemente con la versión 2012. Habían normas anteriores, sí, habría que revisar esa historia también. En algún momento, cuando tenga un poco, eran versiones 1990, creo que era. 1992, 94, así empieza.
ya las versiones. Y habría que revisar un poquito la historia hacia atrás. Habría que revisar un poco la historia hacia atrás de estas. Hacia dónde entra, ya desde dónde viene. Desde dónde vienen, pero ya aquí ya existían las normas, ya existían las normas de auditoría, no estamos, me estoy queriendo confundir con auditoría operativa. Y ahí existían las auditorías especiales, ya existían las auditorías especiales. Pero todo ha empezado hay que ver también la versión gubernamental, desde dónde vienen sus historias. Actualmente estamos en Bolivia, en el sector privado estuviéramos utilizando a nivel de IFAC, estamos utilizando las NIAS. Ya se están utilizando las NIAS. Ya en eso ya estamos las NIAS más la norma de auditoría 1. Ya, y las NIAS ya estamos utilizando desde el 2000, no me acuerdo, 2015, con una resolución del Consejo Técnico desde el 2015, entran en aplicación las NIAS, ya las NIAS. Entonces, pondremos en versión privada ya tendríamos que estar utilizando esta, se está utilizando, si es de lleno, se está utilizando la versión privado, es lo que tienen que ir dominando y se está utilizando las NAC. Ya en el tema de la auditoría especial, en la auditoría especial sí se ha modificado hace unos cuantos meses. Ya incorporan ciertos elementos, vamos a ver especial de la 2019, ya noviembre del 2019. Ya está muy fresco esa es la parte que vamos a ver. Ya, pero ¿de dónde son las fuentes de las normas de auditoría gubernamental? No es que nosotros tengamos la Contraloría General del Estado, estén los X-Men, no es así. Entonces, ¿qué es lo que ellos de dónde copian? Vamos a aquí poner la línea. Esta es la línea de la Contraloría, ya es la línea de pero no quiero con relleno, sin relleno, insertar diseño, ¿por qué no me acepta? Qué macanache. Insertar, esta es la línea de la Contraloría General del Estado, Contraloría General del Estado. Y ahí vamos a ponerlo en rojito o en azul. Entonces es la historia de y lo ponemos en azul, Ya, entonces esta línea de la Contraloría General del Estado, porque vamos a ver esta norma vamos a ver, ¿de dónde viene? No es que ellos se hayan inventado, no es que se hayan inventado. ¿De dónde vienen las fuentes para hacer las NAC? ¿De dónde vienen? No esta NAC, las NAC en general. Pondremos una flechita, ustedes han debido ver en la auditoría gubernamental, fuentes, ya se llama fuentes de la auditoría. Y hay dos modos de incorporar normas en los países, ¿ya? Un modo es la adopción y el modo es la adecuación. Y lo que se ha hecho en las normas de auditoría gubernamental es adecuar. ¿De dónde vienen sus fuentes? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Las fuentes vienen de varios lugares. Ya podemos ir poniendo, vamos a ir poniendo separado. ¿Qué ha pasado? Vamos a ir poniendo, su principal fuente debería venir de las ISAI. ISAI. Ya son normas públicas a nivel internacional. Y cuando hablamos de estas normas públicas ISAI, que lo hace la INTOSAI, ahí sí ya podemos hablar que hay normas de auditoría operativa, normas de auditoría de cumplimiento ambiental, proyectos de inversión pública. ¿Sí? Ya, otra fuente es, ya decimos de las normas de auditoría, ya otra fuente es de las normas de auditoría. Pero las normas de auditoría, ¿de dónde? ¿De dónde se han copiado? Las normas de auditoría se han copiado ya no me acuerdo ahorita, no es un curso de auditoría gubernamental. Nos hemos copiado de las NIAS y de las SAS, ¿no? De las NIAS. Ya esa es la fuente.
la fuente. ¿De dónde más? ¿De dónde más? Ya podemos poner también las SAS. Y aquí pongamos las SAS, las NEPAIS. Las SAS son declaraciones sobre los procedimientos de auditoría. Y podemos seguir viendo fuentes. Esto está escrito ya, esto está escrito, no me estoy inventando, también en las normas de auditoría. Desactiven su micrófono, porfis. Y ya, a pesar que ahorita puedo desactivar el igual. Y aparte, podemos poner las SAS y las NEPAI. Las NEPAI. NEPAI. Ya, muchas de las auditorías, ¿de dónde vienen su origen? Su origen vienen de las NAC. Aquí pondremos con flechita, no sé. Y con flechita y sacamos que en el sector en Bolivia, de ahí han venido las copias. Entonces todos vamos copiando de las normas internacionales. Y entonces estas normas, sus fuentes vienen de las normas internacionales. En pocas palabras, resúmenes de las normas internacionales. Ya, y tienen algunas diferencias, pero cuando vemos normas de auditoría gubernamental son resúmenes. Cuando hablamos de norma de auditoría especial, ya ahí estamos limitados y ahí no encontramos norma. Ahí no encontramos otra norma. En las NIAS no existen. Las NIAS es para auditoría financiera. Ya en las NIAS o de las emitidas por la IFAC hay 4 grupos de normas de auditoría. Eso profundicen con el tema, habría que ser un cuadrito, un cuadrante, y hay 4 tipos de auditoría. Ya eso también voy a investigar mucho más. Ya hay normas de aseguramiento, de consultoría, de atestamiento, y hay otras normas de calidad más, ¿ya? Hay 4 tipos de normas emitidas por la IFAC, ¿ya? Y hay que ver dónde se van a adecuar este otro tipo de exámenes que no son de estados financieros, con qué normativa lo podemos hacer. Pero así norma de auditoría forense o de auditoría especial no existe, o de auditoría de cumplimiento no existe. ¿Dónde tenemos? Podríamos, si queremos aprender más, podríamos ir acá. Podríamos ir acá a la ISAI. En la ISAI sí hay normas de cumplimiento. Entonces, podríamos tener como fuente, sí, la ISAI. Entonces, ¿qué ha pasado en Bolivia? Que en el tema de las NIAS se ha adoptado. Ya está adoptado las NIAS. En el tema en la auditoría gubernamental no se ha adoptado, se ha adecuado en las normas de auditoría gubernamental. Y cuando una institución adecua, ¿a quién tienes que consultar? A quien adecua. Pero en auditoría financiera no se consulta a la Contraloría General del Estado. En auditoría financiera se recurre a las normas de auditoría, el Colegio de Auditores. Después se recurre a las NIAS, después se recurre a las SAS, a las NEPAIS, las SAIS, así. Ya vas recurriendo. Esa es la grada normativa. Entonces estamos viendo los orígenes. Entonces estamos viendo que esta norma ha sido adecuada por la Contraloría General del Estado y esa es la norma técnica con la que vamos a trabajar. Ese nos va a dar el marco técnico. El marco técnico no es malo, es muy bueno. Ellos también han copiado de otros países, han venido consultores a hacer y no son malas, entonces nos sirven esas auditorías. Pero la base técnica para cualquier tipo de auditoría está en la auditoría financiera. La base técnica está en las normas de auditoría financiera. ¿Qué quiere decir? Que si tú sabes las NIAS, sabes las CNA, sabes las SAS o las NEPAIS, eso, sabes hacer auditoría. Sabes hacer auditoría. Ahora sí, con esta historia que hemos hecho un resumen histórico, porque no tan preciso, no tan preciso, vamos a entrar ahora a las normas de auditoría gubernamental, versión pública, que nos va a servir de modelo para hacer auditoría forense. Y la Contraloría tiene un conjunto de normas que se llaman normas de auditoría gubernamental. Y aquí no le he puesto el dibujito, pero no sé si estoy con cámara. No sé si estoy con cámara. Ya tengo ya varias versiones. Los voy a activar la cámara y los voy a mostrar. Ya, a ver, estamos compartiendo. Tenemos cámara ahora aquí. Ya, estos son los últimos libritos que sacaron. Ya, estas son las normas. Esta es mi especialidad.
Es decir, en versión resumen yo manejo esto y me adecuo a la parte normativa de esto. Es decir, para mí es mucho más fácil el tema, la parte normativa técnica, ya no es tan compleja. Pero desde hace 4 años que he empezado a hacer docencia, estoy viendo norma internacional. Y cuando leo norma internacional, enriquezco más la teoría técnica, ya la normativa técnica que aprendo o que se lee. Entonces, cuando ustedes van a ir a revisar las NIAS, las NIAS es lo mismo prácticamente. Ya hay las normas, hay varias normas, ya hay varias normas. Podemos ir a revisar también normas colombianas, normas mexicanas y todo ese tema. Entonces, la Contraloría ha generado un conjunto de normas para hacer auditorías. Y en ese conjunto de normas se conocen 6 tipos de auditoría. Tiene 8 libros, tiene 8 libros. En esos 8 libros es como para nosotros es el ABC para trabajar, para los auditores gubernamentales. Ya, pero vamos a ver aquí ciertos puntos de lo que les hablan sus docentes de auditoría financiera y lo que nosotros hacemos como auditores internos. Ustedes van a ver en normativa que una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que se hace. Por eso es que yo defiendo a los auditores internos. Los auditores internos hacemos muchas cosas. Ya entonces estamos hablando de 8 libros. Ya tenemos un libro que es Norma General de Auditoría Gubernamental. Ahí están las normas generales. Acá están normas generales. Esto más o menos es copia, versión mejorada de las nagas. Ya las nagas ya no existen. Existen que antes se llamaban los 10 mandamientos, pero que han ido evolucionando. Hoy en día debería ser las NIAS, ya las NIAS. El conjunto de las normas debería ser todo, el todo es ahora. Ya no hablamos de principios de contabilidad generalmente aceptadas, ya hablamos ahora de normas de auditoría, Pero aquí están expresadas normas genéricas, transversales a cualquier tipo de auditoría. Después tenemos normas específicas y tenemos una norma para el ejercicio de la auditoría interna. Entonces, de esa manera está estructurada la parte normativa técnica, pero tenemos otra norma legal más arriba. Ya este no es un curso de auditoría gubernamental. Y en auditoría gubernamental yo hago norma legal y norma técnica y en 2 meses paso eso. Porque si no sabemos lo teórico, lo técnico y lo legal, no podemos entrar a la parte práctica. Ya, pero tampoco en un curso normal aprenden muchas cosas. En un seminario muy poco. En un curso de 1 hora no se aprende casi nada. En un curso taller de 1 semana, de 4 horas diarias, aprendes algunas cosas. Entonces, en la medida que más tiempo llevas, aprendes más. Y ustedes, estamos viendo un curso y ustedes van a aprender a hacer auditoría forense, pero nos vamos a copiar el modelo de la auditoría especial. Entonces, tenemos 6 normas que nos definen 6 tipos de auditoría. Tenemos una norma para la auditoría especial, la auditoría financiera, la auditoría operacional, la auditoría ambiental, la auditoría especial, la auditoría de proyectos de inversión pública y la auditoría de tecnologías de la información y comunicación. Entonces, tenemos 6 tipos de auditorías reconocidas por el Estado boliviano, formalmente por norma técnica. Ahora, ¿dónde encajaría la auditoría forense? ¿Dónde está? ¿Existe la auditoría forense en el sector gubernamental? Pareciera que no existe, ya pareciera que no existe. Pero hay una partecita de esta auditoría especial o de cumplimiento que se llama a nivel internacional. Trata de las responsabilidades penales. Responsabilidad penal. Y cuando estamos en este tipo de responsabilidad penal, estamos prácticamente estamos frente a lo que llamaríamos la auditoría forense. Auditoría forense. ¿Ya? Estamos dentro de lo que es la auditoría forense. Pero más allá, aparte de, si hubiéramos en la auditoría forense, no solamente la responsabilidad penal, porque la responsabilidad penal normalmente se comete con daño económico y estamos hablando también de responsabilidad civil, pero que va con penal, no civil neto. Porque si hablamos de civil neto, ya como su nombre dice, civil neto. Ya han visto en la revista, lo que les estoy hablando no es falso. Es más, la responsabilidad civil y penal viene casado con ¿qué?
viene casado con responsabilidad administrativa. Ya, yo por lo menos utilizo estas técnicas dentro de lo que es auditoría forense. Estos 3 tipos de responsabilidades los utilizo. Es decir, mi resultado final llego a eso. Dependiendo qué es lo que yo quiero, voy a aplicar responsabilidad administrativa, después civil y penal juntas o civil y penal separadas. Y no solamente los digo yo, lo dice la revista, que muchos trabajos han terminado en destitución del trabajador, en responsabilidad administrativa, algunos es responsabilidad civil y muchos han terminado en responsabilidad penal porque la auditoría forense, su objetivo más es responsabilidad penal. Eso es lo que apunta a responsabilidad penal. Entonces, cuando hablamos de corrupción en el sector público, cuando hablamos de corrupción, frente a qué estamos, a responsabilidad penal y estamos en auditoría forense. Ya muchos no creen que es auditoría, la auditoría especial no puede ser auditoría forense. Ya varios docentes tienen ese concepto. Bueno, yo es lo que he aprendido 15 años, es lo que he aprendido 15 años y quisiera ver si ellos alguna vez en el sector privado han hecho una auditoría con responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa. Si han hecho, bienaventurados de ellos, pero porque también están limitados de normas, están limitados de norma legal y norma técnica. Ya, pero desde mi punto de vista es una parte, la auditoría especial es una parte de la auditoría forense. Por eso es que vamos a aprender a hacer la auditoría, normas de auditoría especial. Vamos a ver ahora esa norma, ¿por qué? Porque nos va a servir para lo que es auditoría forense, ya no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Podemos ver, pero tiene sus limitaciones, tiene sus limitaciones. ¿Cuándo hacer, cuándo no hacer? Y he escuchado hablar a varios auditores X-Men que se creen en la carrera, no es que quiera hablar mal, que ellos dicen haber hecho auditoría forense. Y les voy a mostrar en norma que la norma de auditoría especial no pueden hacer consultoras, no hacen, normativamente ellos no hacen auditoría especial. Entonces no sé qué es lo que ellos hacen. En el sector privado lo harán, puede ser que lo hagan. Habría que ver si lo hacen. Ya, entonces, ¿qué otra cosa más hacemos en el sector público? No somos los X-Men. Auditoría financiera hacemos, ya. La auditoría financiera ya lo hacen todos. Y aquí otra cosa más estamos haciendo en el sector público. Estamos haciendo auditoría operacional y auditoría especial. Llevamos en normas para el ejercicio de la auditoría interna, cumplimos con normas internacionales para hacer el ejercicio de la auditoría interna y vean que estamos en 4 paraguas, 4 cosas que hacemos interesante en lo que es en la auditoría interna. Adicionalmente estoy queriendo ver yo tecnología de la información. Ambiental no creo que lo haga, no depende del tipo de la institución, pero tecnología de la información sí quiero ver algunas auditorías. Entonces estamos incursionando en lo que es la auditoría operativa y auditoría especial, sí lo hacemos. Yo hace 20 años, hace 18 años hacía auditorías especiales y les puedo mostrar lo que les digo, lo que hemos hecho auditoría operativa. Que yo los veo a los de afuera, los de las consultoras, les veo sí que son caperuzos en esto. Normas de auditoría financiera. Ya ellos deberían ser los X-Men. Los X-Men en auditoría financiera, porque su vida hacen pura auditoría financiera. Ya, y nosotros en auditoría interna no hacemos pura auditoría financiera, hacemos además otras auditorías y lo importante, hacemos esto, auditoría especial. En el sector público sí hacemos auditorías especiales y sí tiene ya un enfoque de lo que es auditoría relacionado un poco a lo que es forense. Ya, si tienen alguna aclaración, córtenme porque quiero que les quede claro. Ya no quiero que me estén diciendo, a ver, existe norma para hacer auditoría forense, ya les estoy explicando. Les estoy explicando con dibujitos que no existe una norma específica para hacer auditoría forense. Lo más cercano es la norma de auditoría especial cuando hablamos de indicios después de penal. ¿Y qué pasa en la auditoría forense en el sector privado? Ya, entonces, la auditoría forense no hay una norma específica, no hay una norma específica. Eso de la NIA 240 es para auditoría financiera, eso es básico, mínimo para hacer auditoría, para identificar fraude. Ya ahí dice cómo identificar fraude. Es más, los fraudes, ya han visto en la revista, deberían identificar los auditores externos cuando se hacen auditorías financieras.
pero en la realidad no es que lo diga yo, ni el 5% identifican los fraudes, los auditores financieros. Ustedes saquen ya sus conclusiones. ¿Quién va a luchar contra la corrupción o quién identifica los fraudes? Deberían, pero no lo identifican. Algo está sucediendo mal. Los X-Men que se creen la quinta maravilla, ¿por qué no identifican fraudes? Ya no voy a repetir la revista. No voy a repetir la revista porque hemos llevado un mes la revista y hemos mostrado los resultados. Lo tienen la revista ustedes y ustedes se acuerdan. ¿Cuál era la principal fuente de encontrar los temas de fraude? Las denuncias. ¿Cuánto era el porcentaje de auditoría interna? Más o menos, si no me equivoco, el 15%. Es decir, que los auditores internos son los que más descubren el fraude que los auditores externos. No lo digo yo, pero hay que ver en la práctica. Como les digo, cuando yo hablo con mis colegas, ellos, ellos hacen todo, hacen maravillas, hacen auditoría operativa, hacen todo, no sé si estarán haciendo, la verdad, pero vamos a ver en la parte normativa. Ahora sí, cuando estamos en la auditoría especial, en el sector público, estamos hablando de responsabilidad administrativa, responsabilidad ejecutiva no vamos a ver. Esto nada que ver prácticamente ya con la auditoría forense. Y así podemos ver un poco de la iniciativa civil y penal, especialmente penal. Ahí estamos en la auditoría forense, cuando estamos viendo la responsabilidad penal. Ojo, pero no estoy diciendo que sí como estrategia yo hago civil y administrativa más. Hago como parte de mi auditoría forense, que lo llamaría, sí lo hago eso. Ahora, no solamente es que tengamos una norma técnica, tenemos varias normas que nos ayudan a hacer. Por eso es que vamos a tomar esta metodología. Nos podría llevar 2 meses aprender esto. Aprendemos esto y aprendemos auditoría forense. Es decir, ya puntualizar en la auditoría forense podría ser 2, 3 clases. Ya, pero no sé hasta cuándo hasta qué punto vamos a profundizar. Eso yo también voy a ver porque se supone que una partecita, todo lo que les he hablado ahorita en la auditoría gubernamental, ustedes ya lo han visto, esa parte con sus docentes de auditoría gubernamental. Porque yo les he dicho, me voy a abocar a auditoría forense. Les voy a enseñar a hacer auditoría forense y nada más. Ya, y ciertas cosas técnicas no vamos a llevar. Técnicas que son transversales a cualquier tipo de auditoría. De pasada vamos a ver algunas cosas porque de auditor a profesional, de docente a docente, vamos a tener enfoques diferentes. Enfoques diferentes y todos los enfoques bienvenidos cuando tienen una lógica, cuando tienen un objetivo, cumplen ese objetivo de ese procedimiento de auditoría y tienen buenos resultados, excelente. Es decir, se evalúa por los resultados. Y entonces tenemos las normas generales son transversales, sí se aplican. Ya cuando hacemos una auditoría especial, es transversal. ¿Qué norma utilizamos? Aquí está la norma de versión 2019, la norma de auditoría gubernamental especial. Esta es nuestra base técnica. Esta es nuestra base técnica para hacer. Pero adicionalmente tenemos otros procedimientos en el sector gubernamental, que se llama, por ejemplo, hay un procedimiento para la elaboración de los informes circunstanciados. Ya tenemos que aprender esto porque este es un camino corto, que es interesante. Es un camino corto que se aplica en el sector público, también se puede aplicar en el sector privado. Porque el procedimiento de hacer auditoría especial es muy largo. El procedimiento normal nos puede llevar 2 a 3 años. Y con este procedimiento circunstanciado, una auditoría forense o con responsabilidad penal, lo podríamos hacer en un mes, en 2 meses, en 2 semanas, depende del objetivo del auditor, de lo que se quiera. Y ahí eso ya es creatividad del auditor. Les hubiera comentado ya de algunos resultados que estoy teniendo. Ya, ¿se acuerdan que les he dicho, estoy aquí, quiero luchar contra la corrupción igual? Tanto que estoy hablando corrupción, creo que la corrupción te persigue después. Ya estoy también procesando a unos estafadores también, pero ahí hoy ya tengo una entrevista justamente a la 1:15 con los fiscales. Entonces, tenemos este procedimiento para la elaboración del informe circunstanciado. Aquí estamos viendo la normativa que tenemos en lo que es auditoría especial y tenemos mucha más normativa. Es decir, esta es normativa técnica. Para hacer una auditoría necesitamos conocer harta normativa, peor si tenemos que hacer una auditoría de una entidad. Tenemos que conocer su normativa legal. Y supongo que eso también les han enseñado en las otras materias, ya que tienes que saber vos el marco legal y el marco técnico. Después tenemos el reglamento para elaboración de los informes de auditoría con indicios de responsabilidad del 2013. Del 2013 ya es una nueva versión.
cómo hacer informes de auditoría con indicios de responsabilidad. Vean que no hay una norma, no hay un reglamento que nos diga cómo planificar, cómo hacer evaluar el control interno. No existe eso. Eso ya es transversal, eso es genérico. Pero sí nos están enseñando en la Contraloría, tenemos instrumentos para cómo hacer los informes. En eso sí se han explayado los de la Contraloría. Pero en herramientas, en procedimientos, en reglamentos, en guías, en manuales, en procedimientos, para planificar, para hacer evaluación del control interno, no existe. No existe. Ya así que utilices de la norma financiera, utilices la norma financiera o de cualquier tipo de auditoría. Además, teníamos una guía que me parecía muy linda, muy buena, porque yo he aprendido a hacer auditoría especial con esta norma que ha sido abrogada en el 2004, ya, que se llama Guía para la elaboración de los informes de auditoría interna con indicios de responsabilidad. Ya, esta norma se encuentra abrogada. Ya, estos dos reglamentos, vean, uno dice reglamento y otro dice guía. Ya, hay que saberlos utilizar, ¿no? Hay que saberlos utilizar hasta el nombre. Cuando hablamos de norma de auditoría es genérico, es general. La norma general no te enseña cómo hacer, pero un procedimiento, un reglamento, una guía, un manual sí te enseña cómo hacer. Cuando ustedes vean de alguien, de alguna consultora, un procedimiento para evaluar el control interno, un manual, una guía, un reglamento, vean, traten de tener eso porque algún día les va a servir, porque te dice, tienen un enfoque cómo hacer, cómo hacer. Y aquí la Contraloría también tiene un enfoque cómo hacer los informes. Es decir, lo único que nos están enseñando es cómo elaborar los informes. Y eso vamos a aprender. En la norma general nos van a dar los pasos generales y secuenciales del proceso de la auditoría especial o del proceso de la auditoría forense, que es muy similar, ¿no? Y en estas otras tres que les he mandado y les he subido, porque ustedes tienen que también poner de su parte. Ya ustedes verán si aprovechan o no aprovechan, pero yo les estoy dando los instrumentos y les voy a explicar los instrumentos y les voy a explicar cómo hacer un informe de auditoría forense, sí les voy a enseñar. Les voy a dar un formato de auditoría forense, sí les voy a dar formato. Ya, vamos a hacer algo de práctica de auditoría forense, sí vamos a hacer. Ya estamos en agosto, septiembre, octubre, hasta octubre quiero terminar el avance. Noviembre quiero dejarles hacer ustedes informe de auditoría forense. Probablemente no practiquemos todo, pero van a practicar algo. Y ese, bueno, va a ser misión cumplida, estoy avanzando. Esta es mi versión 3. Y versión 3 ustedes tienen que salir mucho mejor en cuanto a normativa. Ya espero que me estén copiando bien, no sé cuántos estamos en... ¿Cuántos? ¿Tienen alguna aclaración? Párenme para hacerles una aclaración. Y así en todos ya tenemos buena participación. Tenemos buena participación, estoy muy satisfecho de eso. Y ahora veamos, aquí no tengo los dibujitos, ya no los tengo los dibujitos. Ya, ahora sí vamos a entrar a la norma de auditoría gubernamental especial. Ya, esta norma, como les digo, tengo varias diapositivas en varios lugares. No me gustaba dictar diapositivas. Ya les he mencionado al inicio de año, yo prefería hacerlos en pizarra. Pero una vez que los tenga armado todas las diapositivas, porque se están armando las diapositivas, ya hasta puedo hacer seminarios, es decir, ya puedo hacer seminarios de una semana, 2 semanas de auditoría forense. Entonces, aquí, cuando vemos la auditoría especial, cuando tenemos las normas de auditoría gubernamental, esos libritos que les he mostrado, tiene dos partes. Ya una primera parte que son de disposiciones generales, ya disposiciones generales, y tiene la segunda parte que son las normas en este caso de auditoría especial. Y estas normas de auditoría especial, ¿cómo se entienden? Ya tiene una partecita, la 01 es la norma, es decir, 2, 3 párrafos es la norma. O sea, todos se copian de las normas internacionales, ya es muy similar. Ya, y desde la 02 a la 0N, a la 01 son aclaraciones. Hasta la N son aclaraciones. XN, digamos, aclaraciones. Ya, y como les decía, una norma de auditoría es genérico.
Es más, cuando ustedes lean, les van a dar conceptos técnicos, algunos procedimientos, algunas técnicas, todo, lo mismo con el coso, pero no les van a decir cómo hacer. No les dicen, la norma no llega a ese nivel. Por eso es una norma general. Norma general. Entonces, ahora vamos a ir viendo estas disposiciones generales. No sé cuánto tiempo nos lleva el 12, tenemos cierto tiempo. Veamos estas disposiciones generales que son transversales a todas las normas de auditoría gubernamental. Ya, primeramente, en versión gubernamental, estas normas de auditoría gubernamental tienen un propósito. Ya, y todos tenemos un propósito, ¿no? Yo también espero tener un propósito en la vida. Quiero luchar contra la corrupción. Quiero hacer muchas cosas por el Estado, pero veamos cómo vamos de salud, cómo se dan las oportunidades. Espero en algún momento estar combatiendo contra los corruptos, ¿ya? Ese es un deseo. No sé si ese es el propósito que tengo y me permite la vida. Y todo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de estas normas de auditoría gubernamental especial? Son un conjunto de normas y aclaraciones. Lo que les decía es un conjunto de normas y aclaraciones. Pero son normas genéricas. Son normas genéricas. Por eso es que ustedes no están aprendiendo a hacer auditoría. Cuando les hacen leer la norma, les están enseñando la norma, lo genérico. Hacer la auditoría, ustedes cuando trabajen van a hacer auditoría. Primero van a practicar de asistentes de contabilidad, van a ser contadores, van a trabajar en la parte administrativa, un día van a trabajar de auditores y después de auditores van a practicar. Esa norma lo van a plasmar a los papeles de trabajo. Ya, pero les voy a dar algunos instrumentos, no todo, porque eh, estamos viendo auditoría forense y vamos a tratar de dar todos los instrumentos que sean lo necesario para lo que es la auditoría forense. Entonces, son normas, aclaraciones que permiten asegurar para qué se hacen las normas, para qué se ha hecho desde 1930, 1880, para qué se ha tratado de hacer normas, estándares. Primero, para asegurar cierta calidad. Entonces, para dos cosas. Para uniformar el trabajo de los profesionales y para darle calidad al trabajo. Por eso se han hecho las normas. Porque si no, yo voy a hacer a mi modo, otro auditor va a hacer a su modo, otro auditor va a hacer a su modo, el licenciado Tantos va a hacer a su modo, el licenciado Carlos, ¿qué se llama? En base a riesgos, auditoría financiera en base a riesgos, Carlos, ¿qué se llama? Carlos, ya no me acuerdo su apellido. Él va a hacer a su modo, el licenciado, el otro de auditoría forense, Ángel, no, Ángel Quisberia, no es Quisberia, el Santos. Santos va a ser a su forma y todos hacemos a nuestra forma. ¿Por qué? Porque la norma es tan genérico que al final todos hacen de diferente forma su trabajo. En las consultoras tienen ciertas directrices, ciertos lineamientos, sí. Tienen ciertas fórmulas, sí. Entonces ellos van trabajando, pero no sé, a veces copian lo internacional a una boliviana copian y no sé si es tan factible copiar. Ya los COSOS, esos son normas técnicas y tienen ciertos instrumentos que te enseñan, pero quien tiene que aplicar somos nosotros, ya una institución. Entonces ese es el propósito de la norma, uniformar y dar calidad el trabajo de auditoría. Es que tengamos, que aplicando las normas de auditoría, tengamos cierta calidad del trabajo de auditoría. Para eso es que tenemos que aprender normas. Si no, vamos a hacer cualquier cosa en nuestro trabajo, ¿no? Ahora sí tenemos aplicación. Pongan atención en esta parte que les he dicho, ¿ya? No lo digo yo, lo dice la norma. Y no sé, pues, las consultoras, no sé si harán auditorías especiales en el sector público. Al menos por esta norma no pueden hacer. Lo único que pueden hacer es norma operativa, pueden ser norma financiera. Y lo que hacen es norma financiera, o auditoría financiera, perdón. Ya. Estas normas, como son normas de auditoría gubernamental, son de aplicación obligatoria a todas las entidades públicas. Todos tenemos que llevar. Es decir, todas las entidades públicas están sujetas a la aplicación de estas normas para el control. Entonces, a esos que se los denominan, se denominan auditores gubernamentales. Pues yo soy auditor gubernamental
Es más, tengo registro de auditor gubernamental, pero no soy tan satisfecho. Aparte, cada año deberían tomarme examen para ver la calidad, así como hacen las certificaciones. Entonces, son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda entidad pública, por los auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría. Está señalando la norma quiénes pueden hacer auditoría especial. Y a ver, alguien quiero que me lo lea, lo de azul. Alguien, Daniel, porfa, activas tu micrófono y tú me vas a contestar a leer quiénes pueden ser auditoría especial en el sector público en Bolivia. Desde el propósito, ¿no? Dicen. No. Lo que está en azul. Lo que está en azul. O estás en tu celular y no ves muy bien. Sí, Contraloría General del Estado. Ya, pueden hacer los auditores de la Contraloría General del Estado. Después, ¿quiénes más pueden hacer? Auditoría especial. Unidades de auditoría interna de las entidades públicas. Ya, ahora sí, aquí dice que pueden hacer auditoría las consultoras, las firmas privadas, los auditores independientes pueden hacer. No dice. Pero veremos, por ahí yo también me estoy equivocando y ha cambiado en la versión nueva. Ya, pero por ahí esto ha cambiado. Vamos a ver. Disposiciones generales. Aquí está la norma que les he mandado la norma. Esta norma es prácticamente resumen de las normas internacionales, pero ya les he dicho, no hay vacíos técnicos, ejercicios de la auditoría interna. Auditoría especial, vacíos técnicos, definiciones. Aquí está. A ver, leeremos. Aquí hay una cosa, dice. Aquí está. Y lo leeremos. Ya. Y esto hemos visto. ¿Quiénes pueden hacer auditoría? ¿Quiénes pueden hacer auditoría? Ya no sé quiénes están siguiéndome, pero yo por lo menos defiendo a mi gremio, que es auditores internos, ¿ya? ¿Y a quiénes pueden ser auditoría? Dice en este primer párrafo, los auditores de la Contraloría. Los auditores de las unidades de auditoría interna de las entidades públicas. Cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas de auditoría en el sector público. Se los denomina auditores gubernamentales, ¿ya? Se los denomina auditores gubernamentales. Para efectos de la aplicación de estas normas. Aquí hay un párrafo. ¿Alguien puede leer esto? Por ahí no van a creer a mí ya. Ahora sí. ¿Qué dice esto? Daniel, léemelo eso. Las firmas de auditoría o profesionales independientes no están facultadas para realizar auditorías especiales. Ahora, ¿pueden hacer o no pueden hacer auditorías especiales en el sector público? No pueden hacer. Ya, pero bueno, ellos son los X-Men. Ellos quieren dictar, porque detrás de mi materia están varios auditores financieros, ya que quieren quitarme la materia y ellos dictar auditoría forense. Pero yo pregunto, ¿ellos hacen auditoría especial, hacen auditoría forense, hacen auditoría con responsabilidad? Al menos en el sector público no hacen. Pero sí puede ser que que sean auditores internos en el sector público, sí a ellos los creo que ellos hagan. Pero a los otros no sé hasta qué punto hacen en la auditoría en el sector privado. Pero lo que sí son capos son en auditoría financiera. Ya entonces no pueden hacer, y además debería poner ese párrafo, ¿no? Debería copiar ese párrafo de que ellos no pueden hacer para que esté más claro la exposición. Y dentro de las disposiciones generales da un concepto de auditoría, eh, general, un concepto de auditoría general y un concepto de auditoría especial. Ya, yo también trabajo con conceptos técnicos, ya voy a la parte de los conceptos técnicos. Y en la auditoría, como un concepto es que se acumula y se evalúa evidencia y se compara, lo que estás revisando se compara con un marco de información y eso llamamos criterios. Y entonces hay tres componentes. Ya es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia. Ya, evidencia, trabajamos nosotros, los auditores trabajamos con evidencia. Ya nosotros revisamos esa información, examinamos la información y comparamos con criterios establecidos. Este es un concepto general de auditoría. Ya, y cuando comparamos, emitimos una opinión.
emitimos una opinión, ya puede ser auditoría financiera, emitimos un informe de los estados financieros. ¿Cuál es nuestro criterio? Por ejemplo, en auditoría financiera, nuestro criterio son las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Ya bajo ese marco técnico se hacen los estados financieros. Ya si vamos al sector privado, su marco es las normas de contabilidad. Ya si están haciendo con norma internacional, implícitamente estarían haciendo con las NIC y las NIF, ¿no? Ya, pero el mío es tan sencillo que es este marco. Ya yo tengo que dominar esto. Cuando hago una auditoría financiera, yo aplico eso. Esto es prácticamente copia, norma de contabilidad número 1. Y así, si hago una auditoría operativa, mi criterio puede ser, voy formando criterios, por ejemplo, que voy a atender 50,000 atenciones médicas, 50,000 atenciones médicas. Y estamos hablando de auditoría operativa. Si vamos a la auditoría especial o la auditoría de cumplimiento, que es legal, vamos a hablar de que cumple o no cumple la norma. Cumple o no la norma. Por ejemplo, ya vamos a poner una norma, la Ley General del Trabajo. Cumple con la Ley General del Trabajo, cumple con la ley financiera. Y si cumple con la ley financiera. Y si cumple con la ley financiera. Puedo hacer una auditoría para verificar que estén cumpliendo solamente esto. La ley financiera, que nadie trabaje en dos lugares o nadie gane más que el presidente del Estado. Ya, entonces hay ciertas restricciones que lo hace la ley financiera o la ley general del trabajo, dependiendo. Entonces vean que este concepto es transversal y se puede aplicar, acumulas evidencia para para informar sobre si una institución está cumpliendo con la ley financiera, o está cumpliendo con la ley de presupuestos, o está cumpliendo con el sistema de contratación de bienes y servicios. Podemos hacer una auditoría especial del proceso de contratación, del proceso de contratación de los reactivos PCRs. Listo. Ahora sí, ¿podemos hacer esa auditoría nosotros? Sí, podemos hacer esa auditoría. ¿Pueden hacer eso las consultoras? Esa auditoría de los PCRs no pueden hacer. Ya alguno que otro los quieren dar ese trabajo a algún ejecutivo desubicado, ya que no conozca bien la norma. Ya no pueden hacer ellos. Entonces, vean, este concepto es transversal a cualquier tipo de auditoría. Acumulamos evidencia y revisamos información, comparamos con ciertos criterios y emitimos una opinión. Ya cumple o no cumple, los estados financieros están confiables, no confiables, razonablemente expuestos, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo a las normas básicas del sistema de contabilidad, normas básicas del sistema de... Entonces, son esos criterios. Vacíos técnicos. Vacíos técnicos. Durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgieron, estamos hablando de una auditoría especial. Y es muy similar a estos, pero estamos hablando de auditoría especial, porque estos vacíos técnicos varía. Si hacemos una auditoría financiera, varía. En auditoría financiera tenemos full normas por arriba y podemos utilizar esas normas. Pero como estamos en auditoría especial y esta norma ha sido adecuada, no adoptada, adecuada por la Contraloría General del Estado, no existen normas IVA. No existen normas IVA. Entonces, si durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgieren aspectos no contemplados en estas normas, deberán efectuarse una consulta escrita al órgano rector del sistema de control gubernamental. ¿Quién es el órgano rector del sistema de control gubernamental? Es la Contraloría General del Estado quien ha hecho esta norma, y a ellos tenemos que hacer alguna consulta técnica sobre vacíos técnicos de esta norma de auditoría especial. Ya, entonces, ¿por qué? Porque ellos han adecuado. Y como no tenemos una gama de normas arriba para hacer auditorías especiales, no tenemos dónde ir hacia arriba, entonces lo tienes que preguntar al que ha hecho la norma, al que ha adecuado la norma, porque ni siquiera se han inventado ellos. Ahora sí entramos al concepto de auditoría especial, que no va a caber mucho en lo que es el concepto de auditoría forense, ¿no? Pero veamos, sigue siendo acumulación y evaluación, examen sistemático y objetivo de evidencia. Listo. Primera parte, cumple. ¿Ya?
¿qué auditoría no se acumula evidencia? ¿Hay alguna auditoría que no se analice, que no se acumule evidencia? No existe. No existe. Entonces, la auditoría siempre es acumulación y evaluación objetiva de evidencia. Ya, aquí sí un poquito cambia, dice, con el propósito de expresar una opinión independiente. Ya expresamos nosotros una opinión, ¿cumple con la norma o no cumple con la norma? Sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales sí corresponden. Entonces, ¿para qué hacemos esta auditoría especial? Para ver que si una actividad, una operación, una transacción, una unidad, un departamento, cumplen con las normas, si una entidad cumple las normas. Para eso hacemos, por eso esto a nivel internacional se llama auditoría de cumplimiento, se llama, más correctamente se llama auditoría de cumplimiento, pero en Bolivia lo han nombrado auditoría especial. Entonces nosotros acumulamos evidencia para emitir un pronunciamiento si se cumple o no con la norma. Y aquí hay un segundo componente, así, sí corresponde, dice, establecer indicios de responsabilidad por la función pública. Desde mi punto de vista, que no coincidimos con muchos auditores gubernamentales, es que una auditoría especial no lo deberíamos hacer por el deporte. Deberíamos hacerlo para establecer indicios de responsabilidad por la función pública. Para eso tenemos toda una gama de técnicas que deberíamos asegurar de que sí estamos haciendo para determinar responsabilidades. Pero aquí dice, y sí corresponde. Yo no estoy de acuerdo con eso. Excepcionalmente sí puede ver, pero la regla no lo hace la excepción. La regla debería ser el común. Ya dice aquí, y si corresponde establecer indicios de responsabilidad. Si es que haces esta auditoría y hay responsabilidad, haces. Pero desde mi punto de vista, debería ser prácticamente, debería ser 95, le estoy poniendo un importe así, inventado, ya por si acaso, un importe inventado, 95% debería tener responsabilidad. Ya, es decir, no lo hagamos, no hagamos una auditoría especial de cumplimiento para hacer control interno. Me parece ridículo. ¿Por qué? Porque es una auditoría para ver si cumplen o no cumplen. Y tenemos que opinar de eso. Tenemos que opinar. Por eso es que un poco ha cambiado la norma versión 2019, porque no sacan responsabilidad y dicen cumplen con la Ley General del Trabajo. Pero ¿para qué es planificada esta auditoría especial? El fin era hacer esta auditoría especial para determinar responsabilidades. Ese era el fin. Pero ni modo, un poco lo han cambiado la finalidad de esta norma. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos 5 minutitos más, ¿no? Aquí no se llama lista. Entonces, esas son las partes genéricas que tiene esta norma de auditoría especial. Ya, entonces hemos hecho concepto, hemos visto concepto, que es una auditoría especial, y aquí nosotros vamos a decir, si lo volvemos forense, vamos a decir forense es la auditoría especializada para la identificación de ¿qué? De fraude. Y eso va a ser responsabilidad penal. Ya, por eso es que es muy similar esto es idem, cuando hablamos de responsabilidad penal, es prácticamente su símil a lo que es auditoría forense. Ahora sí vamos a ver las normas. Vamos solamente a mencionar y vamos a revisar la próxima semana. Aquí hay un error. Aquí hay un concepto más que ellos lo han metido. Desagrupar. Ya, estas normas son transversales muchas normas son transversales a todos los tipos de auditoría. Ya, aquí hay 257, aquí han incorporado un elemento 257 que se llama economía. Economía interesante, ¿no? Interesante economía. Pero vamos a ir viendo ya cada norma qué significa. Y el 258 es retiro de la auditoría. Esta es economía, es que tenemos que ver costo-beneficio. Esto lo sacaremos después. Costo-beneficio. Costo-beneficio. Y han debido ver también ustedes en la revista que muchas auditorías no se las hacen porque es más costoso iniciar una investigación o hacer una auditoría. Y si alguien te hace fraude
de 200 bolivianos, te sale más caro el juicio. Y por cierto, me han hecho fraude a mí también, me han estafado. No fraude. Ya les he dicho, la estafa no es fraude. Estafa es un delito privado. Y me han cometido conmigo más y ahora estoy intentando procesarlos. Ojalá que llegue con los autores, pues investigue sus cuentas bancarias, cómo han sacado en el sistema financiero, cómo han obtenido sus líneas telefónicas, eso. ¿Ya? Alguien siempre tiene que caer. Alguien va a tener que pagar mis 1000 lucas que me han engañado. Ya, pero a ver cómo procesamos en eso. Ya, o cómo vamos en eso. Ya, esta norma de auditoría especial tiene 8 normas. 8 normas. 8 normas dentro de la norma de auditoría especial. Y están relacionadas a las fases de la auditoría. A las fases de la auditoría. Están relacionadas a las fases de la auditoría. Las fases de la auditoría, ¿cuáles son? Planificación, ejecución y ¿qué más? Comunicación de resultados. Comunicación de resultados. Esas son las fases de la auditoría. ¿Ya? Están relacionados a estas fases. Ya, y no hay mucho que inventarse. Ya esto ya se inventado desde 1918, 20, 30, 40. Ya estamos en versiones mejoradas. Ya, lo primero en una auditoría, ¿qué se hace? Se planifica. Ya, en auditoría forense yo les voy a dar un método que antes de la planificación está el relevamiento de información específica. Ya, antes. Condición sine qua non. ¿Por qué yo incorporo esta norma o esta fase o esta etapa dentro de lo que es la auditoría forense? Porque yo manejo las normas y para programar una auditoría especial tú tienes que hacer ese elevamiento. Cuando encuentras indicios de fraude o de corrupción, fraude o corrupción, cuando encuentras indicios de fraude y corrupción, recién planificas. Recién pasas a la etapa, planificación. Y entonces yo tengo mis variantes. Cuando les voy a enseñar a hacer auditoría forense, voy a incorporar esta etapa. Porque ahora les estoy enseñando versión pública, les estoy enseñando. ¿No, María? Ya. Entonces, jóvenes, quedamos ahí. Vamos a continuar la siguiente clase, ¿ya? Entonces, nos vemos el día martes. Ya es la hora. Terminamos de explicar la siguiente clase. Bueno, jóvenes, se salen de la clase, ¿ya? Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, Lice.